Octaedro, Redes y Educación, una serie del podcast de Octaedro. Bienvenidas y bienvenidos a Octaedro, Redes y Educación. Hoy recuperamos un libro que Octaedro publicó en enero de 2021, De 0 a 3, nada de pantallas, de la pedagoga Ana Ramis. 4 años después, la pregunta del título sigue más vigente que nunca. Gran parte de los niños y niñas de entre 1 y 3 años está expuesta a unas 2 horas y media diarias de pantallas, a pesar de que especialistas y sociedades pediátricas recomiendan retrasar ese contacto todo lo posible. En este episodio conversamos con Ana Ramis sobre cómo las pantallas impactan en el vínculo afectivo, el movimiento y el desarrollo neurológico de los más pequeños. Y sobre todo, sobre qué podemos hacer como familias, educadores o responsables públicos, para ofrecer alternativas saludables desde los primeros meses de vida. Si te interesa la crianza, la educación infantil o simplemente quieres comprender mejor un debate que no deja de crecer, quédate. Empezamos. Bienvenida, Ana. Muchas gracias. Gracias a ti por venir aquí a Octaedro, Redes y Educación. Pues aquí para explicar lo que haga falta. Para comenzar, te quería preguntar por el origen del libro. ¿Qué anécdota o qué información que te hizo empezar a explorar este tema? Mira, yo estaba en 2018 trabajando una parte de jornada con maestras de educación infantil, 3, 4, 5 años, que me contaban cómo estaban de alarmadas, 2018, antes de la pandemia, por el ritmo, cómo había bajado la atención de los niños en clase, el nivel de expresión, del lenguaje. Y por otra parte, trabajaba asesorando grupos de familias de escuelita de 0 a 2 años. Entonces, por una parte, las maestras se quejaban de esto y por la otra, las familias normalizaban totalmente el uso de dispositivos móviles y tabletas con niños pequeñísimos a la hora de comer, de ponerles a dormir o de calmar rabietas. Y pensé, aquí está pasando algo grave, no debo ser la primera que me doy cuenta de esto, y empecé a buscar investigaciones pediátricas que corroboraban que estaba empezando a pasar algo grave. Este fue el inicio. Hay un concepto que hemos escuchado mucho, que es el de nativos digitales. Quería preguntarte por esta noción y cuánto tiene de verdad y cuánto de mito. Mark Prensky, que fue el autor de esta frase, ¿no? Los nativos digitales, este concepto, lo acuñó en el sentido de los niños y niñas que nacen en la era digital. Bueno, pues podríamos haber dicho los niños y las niñas espaciales, de cuando ya íbamos al espacio. Pero esto socialmente se ha interpretado como que estos niños y niñas ya nacían con algún tipo de modificación cerebral que les permitía acceder y tener conocimiento de lo digital automáticamente. Y esto, el equívoco, lo ha reforzado el hecho de que los dispositivos cada vez se han hecho de acceso más fácil, porque deslizando un dedo tenemos acceso. Y esto confunde. Un niño que sabe deslizar un dedo para buscar un contenido no es un inteligente digital, no es un competente digital. Es una criatura que hace uso de algo facilísimo, porque la industria nos lo ha puesto cada vez más fácil a todos. Y este equívoco nos está pasando factura muy cara. ¿Y cuáles serían algunas de las consecuencias del uso de pantallas a edades tan tempranas? Mira, los especialistas las agrupan en 3 tipos. Las consecuencias cerebrales, por una parte, las imágenes de los productos digitales siempre son imágenes fílmicas, imágenes en movimiento, y las producciones fílmicas cada vez son más rápidas, y sabemos que al cerebro desde muy pequeña infancia le gusta captar diferencias de sonido, de posición, de color, y esto le excita, y entonces las películas, los dibujos, todo cada vez es más rápido, y esto como consecuencia tiene que tenemos niños muy ansiosos, que no saben relajarse, que no saben aburrirse, y esto les impide acceder a ciertos contenidos y conocimientos. Por otra parte, sabemos que la mayoría de dispositivos digitales nos regalan descargas dopamínicas solo por el hecho de mantenernos todavía conectados. La dopamina es muy buena porque es lo que nos da el placer de cuando hemos hecho un esfuerzo, pero que te regalen dopamina por nada engaña a nuestro cerebro, sobre todo si es infantil. Luego están las consecuencias físicas,
porque más uso de pantalla es más quietud, más sedentarismo, y esto correlaciona con problemas visuales y con problemas de obesidad infantil. Luego están todos los problemas del grupo que llamamos emocional relacional. Más tiempo de pantallas es menos tiempo para relacionarte con tus padres, con tus maestros, con tus iguales, con tus hermanos, y por lo tanto un entrenamiento relacional y emocional mucho menor. Hablando también de las características del cerebro de 0 a 3 años, una de las cosas que mencionas en el libro es esa necesidad, esa importancia de sentirse mirado. ¿Puedes explicar un poco más sobre esto? Mira, la persona humana somos el mamífero que nace más tonto de todos los mamíferos. Es decir, necesitamos de un adulto, de algunos adultos que nos atiendan y que detecten en nosotros nuestros malestares, nuestros bienestares, pero sobre todo que nos provean para que nuestras necesidades sean cubiertas, atendidas. Necesidades de alimento, de higiene, pero también de movimiento, de juego, de acceso al mundo del lenguaje. Entonces, una criatura que no es observada para que podamos entender qué nos está pidiendo en estas edades que todavía pues, o no se expresan nada o se expresa muy poquito, es una criatura que se siente insegura y que siempre depende del azar de ¿me van a entender? ¿Será suficiente la llamada de atención que yo hago? Entonces aquí aprovecho y en el libro sale un poco para llamar la atención a las mamás y a los papás que están más tiempo pendientes de sus pantallas que pendientes de sus bebés, de sus hijos muy pequeños, o les atienden de forma muy fraccionada porque estamos un poquito con el dispositivo, un poquito con el bebé. Y el bebé necesita que cuando estemos con él, estemos plenamente. Por eso destacamos tanto en un capítulo la mirada hacia los pequeños. Claro, sí, interfiere mucho el uso de pantallas en este proceso de sentirse mirado. Y también, justo relacionado con esto, hablas de las 3 As, amor, autoridad y autonomía. ¿Cómo podemos intentar lograr un equilibrio entre estos 3 elementos? Mira, esta tríada, amor, autoridad, autonomía, yo la aprendí de mi maestra de psicología en épocas no digitales. Y cuando un crío quieres que crezca feliz, autónomo y como una persona sensible y que se puede desenvolver bien en el mundo, sabemos que necesitamos ser queridos, alguien que nos guíe y nos ponga límites. Esta es la autoridad, bien entendida como disciplina positiva. Los límites no están para abortar o para castigar, sino para guiar y dar seguridad. Aquí las cosas las hacemos así. Y luego la autonomía. Necesitamos ir siendo alguien por nosotros mismos, pero curiosamente la persona humana es alguien por sí misma conforme es mirada por otro alguien que le quiere. Si no, no llegamos a ser un alguien entero. En la era digital esto tiene un sentido entero, plenísimo. El amor, el cariño, el afecto se expresa cuidando y no exponiendo a los bebés, a los niños, pues desde exponer cantidad de imágenes suyas en las redes, dejar que consuman cualquier producto porque así no me da la lata. Hoy el cariño, el amor, el afecto se manifiesta con este tipo de cuidado digital. La autonomía muy progresiva y muy, hasta los 3 debería ser nada de pantallas, es decir, la autonomía se consigue a nivel digital mucho más tarde, a partir de los 6, 10, 12 años. Y la autoridad, pues poniendo estos límites que no deben desgastar la relación entre padres e hijos. Por lo tanto, las normas en casa, por ejemplo, no se come nunca con un dispositivo digital conectado, se establecen y no las tienes que discutir cada día. Nadie trae sus dispositivos digitales, no ponemos la tele. Estos son límites protectores. Has mencionado antes una de las consecuencias tienen que ver más con el plano de lo motriz. Te quería preguntar sobre ello porque en el libro también abordas la necesidad de movimiento a estas edades tan tempranas. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿De qué tipo si no se da este movimiento por el uso excesivo de pantallas? Mira, el movimiento es una necesidad tan legítima y tan primaria como la necesidad de alimento y la necesidad de higiene. Una criatura desde muy pequeña se mueve, cuando son recién nacidos, sin control del movimiento. Pero si tenemos en cuenta lo que pasa desde que nacemos hasta el año
o el año y pocos meses en que andamos, y no solo andamos, saltamos, brincamos, nos damos volteretas. Imagínate todo lo que tiene que aprender el cerebro. ¿Qué es el movimiento? Es la capacidad de autonomía. Cuando un crío puede girar sobre sí mismo, amplía el horizonte de todo lo que ve. Entonces el movimiento antecede el lenguaje, antecede la experiencia y la conexión con el mundo en torno. Y si yo tengo un crío pequeño, 2, 3 años, y quiero que en la mesa se esté quietecito y podamos comer más o menos tranquilos, si antes no le he dejado mover, no le puedo exigir quietud. Es decir, el movimiento es una necesidad que tienen los niños y debe poderse expresar. Yo voy a llevar a mi niño al parque y le voy a dejar jugar en casa en un espacio tranquilo, protegido, y luego le digo, ahora comer. Y no vas a estar subiendo y bajando de la silla. Esto se lo puedo pedir si antes he atendido su necesidad de movimiento. Si antes de comer mi crío está atadito químicamente, porque la secreción mental es química, pillado delante de una pantalla, no le puedo pedir que luego se esté más quieto a la hora de comer. El movimiento es una necesidad vital. Y para cerrar, una pregunta que tiene diferentes capas es sobre la distribución de responsabilidades que podemos hacer desde las familias, cuál es el papel de profesionales como pediatras, como el sector tecnológico o, por ejemplo, también las administraciones, pensando más en los derechos de la infancia, que también lo abordas en el libro. Sí, en el libro hablamos mucho de familias porque somos la primera capa de responsabilidad. Entonces, las familias lo que les damos es información. Esto es lo que pasa, no lo ignores. Es una información dura, desde qué puede pasar si cuelgas imágenes de tus hijos hasta qué puede pasar si tu bebé de 1 año va en el carrito con tu móvil. Es una información. Luego tenemos que darles alternativas. Si no le das el móvil para que se esté un momento quieto, ¿qué le puedes dar? Juegos incluso juguetes no comprados, tus dedos son un juego. Tus manos son un juego. Entonces, información, alternativas y pedirles que los adultos en casa seamos un buen modelo. Si vamos a decirles que en la mesa no se ven pantallas, los adultos dejamos nuestras pantallas fuera. Si vamos a decirles que los móviles, las tablets no entran en la habitación donde se duerme, los adultos no vamos a entrar estos dispositivos. Entonces, la familia es la primera capa. Pero no van a ser héroes en un momento en que toda la sociedad es digital. Entonces, pedimos corresponsabilidad a todos los profesionales, las escuelas infantiles, el mínimo uso posible de 0 a 3, ningún uso de dispositivos digitales, de 3 a 6 el mínimo, por favor, casi nada, y muy justificado pedagógicamente. A nivel de pediatría, en este país, la Sociedad Española de Pediatría está haciendo un trabajo estupendo de difusión de alternativas, los planes familiares digitales para atender a las familias y a los niños, dando pistas y dando límites. Nos saludamos y aplaudimos estas iniciativas. Luego, a nivel político, sabemos que las grandes corporaciones digitales se escapan de los límites políticos, pero cada vez vemos más, pues como el alcalde de Nueva York, que se atrevió a denunciar el daño que TikTok hacía en sus adolescentes y que tenía un coste a nivel de salud para luego recuperarles. Pues vamos a animar a los políticos, papás y mamás, deberíamos como estar ahí empujando para que, por favor, limiten, porque son los derechos de los niños lo que estamos preservando. Muy bien, pues muchas gracias. Creo que es un tema muy, muy relevante y que te adelantaste también con la escritura del libro a todo lo que estamos viviendo ahora. Bueno, es que empezó a pasar muy pronto y tenemos que estar muy alerta porque esto nos pasa por encima como un tsunami. Los digitales, de 3 a 6 el mínimo, por favor, casi nada, y muy justificado pedagógicamente. A nivel de pediatría, en este país, la Sociedad Española de Pediatría está haciendo un trabajo estupendo de difusión de alternativas, los planes familiares digitales para atender a las familias y a los niños, dando pistas y dando límites. Nos saludamos y aplaudimos estas iniciativas. Luego, a nivel político, sabemos que las grandes corporaciones digitales se escapan
de los límites políticos, pero cada vez vemos más, pues como el alcalde de Nueva York, que se atrevió a denunciar el daño que TikTok hacía en sus adolescentes y que tenía un coste a nivel de salud para luego recuperarles. Pues vamos a animar a los políticos, papás y mamás, deberíamos como estar ahí empujando para que, por favor, limiten, porque son los derechos de los niños lo que estamos preservando. Muy bien, pues muchas gracias. Creo que es un tema muy, muy relevante y que te adelantaste también con la escritura del libro a todo lo que estamos viviendo ahora. Bueno, es que empezó a pasar muy pronto y tenemos que estar muy alerta porque esto nos pasa por encima como un tsunami.